Prentsaurreko honetara etortzeagatik eta mugikortasun jasangarriko politikoen balioa agerian uzten laguntzeagatik. Prentsaurreko honen helburua da jakinaraztea Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko eta lurralde antolaketako departamentuak bat egin nahi duela aurreko edizioetan bezala. Aurtengo irailaren 16tik 22 bitarte egingo den mugikortasunaren Europako astearekin. Horretarako, hainbat jarduera eta ekintza antolatu dira. Las acciones que destacamos en esta semana de movilidad, en primer lugar, sí querría poner el acento en una campaña de apoyo que hemos ideado para poner en valor, apoyar el uso y renovar el compromiso del transporte público. En este caso, del Lurraldebus, integrado, como sabéis, en la tarjeta y en el sistema MUGI. Y recordar a la ciudadanía que su transporte, el de Guipúzcoa, cuando nos eligen, están eligiendo un transporte seguro, sostenible, cómodo y accesible, porque a pesar de las enormes dificultades del momento, seguimos atendiendo con todas las garantías a nuestro alcance y acompañando a nuestras usuarias y usuarios allí donde van. Aukeratu dugun leloa da Sunora, gu ara, a donde vayas, vamos contigo. Eta imaginatzen dugun eta gure lanarekin lortu nahi dugun Gipuzkoa konektatu eta jasangarri hori islatu nahi duen ilustrazio bat gaineratu diogu. Datorren irailaren 15tik aurrera kanpaina markezinetan egingo da eta ondorengo egunetan berriz irratian entzun ahal izango da. Jakina gure sare sozialak ere erabiliko ditugu herritarenganan iristeko, Facebook eta Twitter. Saben todos que el Lurraldebus, como decía, es un transporte, como todos los transportes públicos integrados en MUGI, seguros, accesibles y que llegan a la ciudadanía guipuzcoana. Son seguros porque lo han demostrado los hechos. La ciudadanía ha renovado el compromiso del Lurraldebus con Lurraldebus y sobre todo después de lo que pasó en la pandemia, donde el confinamiento y las restricciones del transporte bajaron o provocaron un uso extraordinario del mismo y que ahora estamos en una situación cada vez mejor, hablando de una recuperación acumulada del 70% de la demanda en el uso de nuestro transporte público, en este caso de Lurraldebus. Hasieran adierazi dudanez, kanpaina irailaren 16tik 22 bitarte Europa osoan emisiorik gabeko mugikortasunaren alde lelopean egingo den mugikortasunaren astean txertatuta dago eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 5. urtez egingo du bat astearekin. Ekimenaren helburua herritarrak kontzientziatzea da, hain zuzen ere autoaren erabilera irrazionalak hirian osasun publikorako zein ingurumenarako dituen ondorio negatiboen inguruan eta garraiobide jasangarriagoek. Hala nola garraio publikoak, bizikletak eta oinez joateak dituzten onuren inguruan. Otro pilar de esta movilidad sostenible, junto con el transporte público, entre las acciones que planteamos este año y que están también, como comprenderá, replanteadas en base a las restricciones que impone en las costumbres la lucha contra el COVID-19, es volver a reposicionar la bicicleta en la movilidad, como pilar fundamental de la movilidad sostenible en Guipúzcoa. Para eso hemos conseguido unir la bici y la MUGI. Tenemos un programa, la revisión gratuita de bicicletas, en la que usuarios y usuarias de la tarjeta MUGI, exhibiendo la misma, conseguirán una revisión gratuita de la bicicleta y una puesta a punto de la misma. Además, todas las personas que participen en 7 municipios donde hay 7 talleres que colaboran con el departamento de un sorteo de 14 bonos de 100 euros. Insisto, queremos unir y seguir defendiendo la tarjeta MUGI, que es nuestra tarjeta para el uso del transporte público, como una tarjeta de derechos, un nuevo derecho
es el de poder revisar tu bici y conseguirlo gratuitamente a través de la exhibición de la tarjeta Mugi. Bestalde, jarduerei dagokionez, hainbat udalikiko lankidetza aipatu behar dut, nolanahi ere COVID-19 eta aglomerazioak saiestu beharra direla eta urtengo edizioan aldaketak egin dira programetan. Pasaian adibidez, hainbat jarduketa egingo dira, ala nola bizikletan ibiltzen eta bizikletak elektrifikatzen ikasteko ikastaroak. No olvidamos, además, poner en valor cuáles son la red de bicicletas que tenemos guipuzcoanos y guipuzcoanas y que nos hacen distintos de otros territorios, incluso distintos en Europa y en España, que es la red interurbana para el uso de la bicicleta, nuestros bidegorris, y aprovecharemos esta Semana de la Movilidad para visitar el último que se ha puesto en funcionamiento, cuyo uso se ha abierto este verano, que es el que une Azpeitia con Urrestilla. Queremos seguir apoyando a ayuntamientos, a los tres pueblos y a sus ciudadanos y ciudadanas en el uso de la bicicleta, y para eso queremos hacer que la bicicleta sea algo más que un modo de ocio y sea un medio de transporte, porque, insisto, en este momento, no solo en la Semana de Movilidad Sostenible, sino todas las semanas del año, creemos que el apoyo que necesita, en este caso un vehículo privado, si hay uno que lo necesita, es la bicicleta, y por eso queremos seguir teniendo como prioridad el cumplimiento del PTS y la construcción de lo que queda pendiente por unir en Gipuzkoa. Aurten Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen departamentuarekin batera planteatu ditugun ekintzen artean honako hauek ditugu: birziklatu proiektua, bizikletak berreskuratu eta berrerabiltzeko proiekturik gurpil arte elkartearekin, garapen agentziekin eta Gipuzkoako udalerrei batzuekin batera jarri dugun abian abandonatuta dauden edo erabiltzen ez diren bizikletak berreskuratzeko, berrerabiltzeko eta haien balioagerian jarriko duen sistema público sozial bat ezartzeko helburuarekin. Para ello se formalizarán convenios de colaboración entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y mancomunidades y se crearán talleres colaborativos sin ánimo de lucro. Se constituirá también una red formada por entidades que se ocuparán de la reparación, reciclaje y reutilización de bicicletas y se implantará un label de calidad para las bicicletas recuperadas. Bestalde, Oarsoaldeko garapen agentzarekin, Kurpil artea elkartearekin eta Don Bosco institutuarekin lankidetzan garatuko lanera bizikletan proiektuaren bidez eskualdeko enpresekin lan egingo da bertako langilei mugikortasuna aztertzeko eta bizikleta lanera joateko ibilgailu pribatu gisa sustatzeko. Tras un diagnóstico de la movilidad de las empresas de la zona, queremos desarrollar con este proyecto y distribuir un decálogo de buenas prácticas para los y las trabajadoras e incentivar la movilidad sostenible en el trabajo. Además, en el marco del proyecto también se seleccionará una empresa piloto con la que se trabajará y en la que se impartirán cursos de mecánica, habilidades, acompañamiento y finalmente prácticas, de la que se hará una evaluación y un seguimiento. La empresa participante tendrá también la posibilidad de probar el aparcabicis que va a diseñar y producir el Instituto Don Bosco, y se colocarán otros aparcabicis en las empresas que estén interesadas en este proyecto. Y es que la movilidad ciclista, los decía antes, nos preocupa y nos ocupa, y queremos contribuir al fomento y al apoyo de este vehículo privado como medio de transporte en nuestros esquemas de movilidad en Guipúzcoa. Tampoco podemos obviar el efecto del COVID-19 y el que ha tenido en los escenarios de la movilidad de las personas, y que han colocado una ventana de oportunidad en este medio de transporte que es la bicicleta y en otros medios de transporte, como puede ser las vías peatonales, que es competencia de los ayuntamientos, pero que entran dentro del esquema de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de este departamento para su apoyo e impulso dentro de las estrategias de movilidad sostenible, que no son solo una semana al año, sino todos los días del año.
Y para finalizar, quiero cerrar como he empezado. Hay 3 pilares fundamentales que han hecho a Guipúzcoa referente de verdad y por méritos propios, no solo de las instituciones, sino sobre todo de la ciudadanía que la usa. Es esa movilidad sostenible que tiene una red de transporte público de la que no se disfruta ni en Madrid ni en Barcelona, sino solo en Londres, en Europa, que une a ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa a través de todos los operadores de transporte público, desde Renfe hasta ahora la bicicleta, porque permitimos que a través de la exhibición de nuestra tarjeta de derechos, la MUGI, esa bicicleta pueda ser usada en favor de la movilidad sostenible. Seguimos comprometidos también con unir Guipúzcoa a través de nuestros bidegorris forales, no solo para el ocio, sino también para el trabajo y para otras labores que en la ciudadanía normal hace en su vida diaria. Y acabo por pedir ese compromiso y renovar, que se dice, los votos de confianza con Lurraldebus y con los operadores de MUGI. Nuestro transporte público en Guipúzcoa, afortunadamente, es verdad, donde quieras ir va contigo el transporte público. En otros lugares no lo hace. Sabemos que hemos pasado una mala época. Está el director de movilidad, en la que puede dar datos concretos de esa recuperación que he dicho ya, de hasta el 70%, y otros datos de la campaña también de movilidad sostenible. Pero ahora que volvemos a estar en la buena senda de recuperación, queremos decir gracias y queremos decir que seguimos yendo donde queráis con la ciudadanía de Guipúzcoa. Gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta de... Antes habéis comentado datos de que hay un 70% de recuperación. ¿Se puede detallar más ese dato? Detallarlo, básicamente. Sí, no. Además tiene los datos el director y tiene el gráfico. Además lo entiendo. Es una pregunta que ahora... Bueno, lo que os mostramos es el efecto, ahora los explico más, pero para que veáis gráficamente la curva, cuál ha sido el efecto del número de viajeros en Lurraldebus diario. Aquí está el dato de cada uno de los días, ¿vale? Como veis, a partir del día 12 de marzo, que ya se suspendieron el tema escolar y universitario, ya hubo una caída importante, pero como antes ha comentado la diputada, si llegamos a caer hasta el 9% de la demanda normal. Es verdad que a partir del mes de mayo se empezó a recuperar, ahí veis un poco la tendencia. El mes de junio ya se empezó a dar más servicios y con más aforos. Julio ha sido un mes que ha sido bastante positivo. Aquí, como ahora vigilamos mucho más, no solo todo el global, sino cada una de las líneas, la parte relevante en parte de este crecimiento es el número de días de playa. ¿Vale? Si el día es de playa hay mucho más movimiento a ciertas horas y el volumen se nota. Pero por eso está la línea, que es lo que marca un poco la tendencia. El mes de julio ha sido bueno. En el mes de julio llegamos al 65% de la demanda de un día laboral normal. Pensar que un mes de julio normal nos hubiéramos quedado en un 80-85%, lo cual está bastante bien. Estábamos a 10 puntos de la normalidad. En agosto hemos caído en torno al 60%, lo cual es un poco más bajo de lo normal, o sea, un diferencial en torno a 20 puntos, porque todo el efecto del turismo no ha aparecido, ¿vale? Y ahora, como veis, las 2 últimas semanas, septiembre, ya empieza a repuntar. Creemos que va a repuntar algo más, ya estamos en el 70%, repuntará algo más en función de la incorporación escalonada de tema escolar y universitarios.
que tampoco llegará al 100% del efecto que tenía el Lurral de Bus, que era en torno al 20% de la demanda total, porque, como sabéis, bueno, pues hay muchas clases online o se reparten los días de presencial o no, por tanto, eso va a bajar, entendemos que bajará como mínimo del 20% que representaba al 10%, y seguimos pensando que el Lurral de Bus en el mes de octubre, un poco a régimen, y si no cambia la situación, que esperemos que no, llegaremos en torno al 75-80% de lo que era la demanda normal. Y entendemos que se llegará a eso y nos quedaremos ahí. Es decir, la estimación que hacemos es que se perderá definitivamente durante un periodo largo un 20% de la demanda habitual que tenía el Lurral de Bus. Eso tiene un impacto obviamente en los ingresos y por tanto en el coste para la Diputación, pero hay dentro de ese zoom las zonas que mejor funcionan son los entornos metropolitanos a San Sebastián, las líneas que llegan a San Sebastián, que están en torno a un 5% por encima de las otras, y luego hay líneas que están especialmente afectadas por el efecto COVID, que son las líneas que denominamos largo recorrido, que son las San Sebastián-Bilbao, San Sebastián-Vitoria, y especialmente, y lo vais a comprender fácil, la línea del aeropuerto de Loiu, que durante la pandemia se llegó a suspender porque no había ni vuelos ni viajeros. Ahora la hemos repuesto desde el mes de mediados de junio. En julio y agosto, que antes se duplicaba el número de autobuses, se ponía a servicio cada media hora, no se puso durante media hora porque no había demanda, y esa tiene un impacto en los ingresos, no tanto en el número de viajeros, que también, en los ingresos muy importante. Por lo tanto, aunque recuperemos el 80% de la demanda del Lurral de Bus, no recuperaremos el 80% de los ingresos. Y eso es una afección pues importante que va a tener lugar en los presupuestos, no ya solo de este año, sino en los futuros de la Diputación. Finalmente, también es un compromiso, ¿no? Si se pedía antes que el territorio renovara y la ciudadanía sobre todo renovara el compromiso con el uso del transporte público, que es una de las maneras fundamentales para que consigamos una movilidad sin emisiones. Sabéis que el transporte es quien más emisiones contaminantes emite, y usar el transporte público pues ayuda a eliminarlas, ¿no? Ahora que hablaba del lema de esta campaña. Pero bueno, también lo que queremos decir, lo dije en una comparecencia en Juntas y lo dijo el diputado general cuando compareció para los reajustes y adaptaciones que se hicieron en el presupuesto. Los derechos fundamentales de guipuzcoanos y guipuzcoanas están protegidos, se han blindado, y uno de ellos fue el derecho de movilidad, diciendo que el transporte público es un servicio crítico y esencial, ¿no? Sobre esa base es por la que decimos que queremos seguir recuperando esa confianza que los datos avalan, ¿no? Hasta el 70% ya. Somos seguros y seguimos estando donde estábamos, pues con las limitaciones que tienen cualquier persona en los hábitos y costumbres. Y bueno, nosotros los poderes públicos respondemos, y como ciudadanos y ciudadanas pues pedimos seguir respondiendo. Es la mejor manera de cuidar nuestro territorio. Pues mila esker.